Ahí está. Amado Padre Celestial, Hijo Eterno, Divina Madre, aquí estamos nuevamente reunidos para escuchar tu magnífica revelación, para despertar cada vez más nuestro estado de conciencia y poder así difundir tu mensaje a la humanidad, que tanta falta lo hace. Protege a toda nuestra familia, a todos los seres que amamos, recupera a todo aquel que está enfermo, que está abandonado, que está hospitalizado o en las cárceles, en los hogares. Ayúdalos a encontrar la fortaleza para poder seguir. Te amamos, Padre, y solo esperamos tu bendición en esta noche para poder tu palabra llegar a nuestra alma. Gracias, Padre. Amén. 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 ¿Dónde habíamos quedado la vez anterior? En el tema 2, creo. En el punto 2, sí. No recuerdo. Íbamos a entrar en el Espíritu Infinito, en el 8, en el capítulo 8. ¿Te acordás? Ok, déjame ubicar el documento 8 que tengo aquí comentado para compartirlo en pantalla. Porque habíamos terminado el Hijo Eterno, ¿te acordás? La última. Sí, se me fue. Me tuve un lapsus mental allí y aquí está el documento 8. Sí, sí. Ok, el documento 8, excelente. El Espíritu Infinito, mirá qué rápido que va. Oye, sí. Ok, allí lo tenemos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, me gustaría comenzar porque, ya va que aquí hay algunas, perdí la configuración de algunas notitas de esas que tengo por allí. Bueno, esas las vamos arreglando en la medida en que vayamos avanzando. Te hago una preguntita antes de empezar. Ayer me hablaba Marta, que ahora va a venir porque está ocupada, que ¿cómo hacías vos para poner esas... en el mismo libro vas poniendo todas esas aclaraciones? Sí, yo descargué el libro y luego cuando le hago las aclaratorias le introduzco una nota le inserto Ajá, una nota de texto. Tú le das a insertar allí en la computadora y ajá, entonces busco donde dice cuadro de texto. ajá. Y Ay, ajá, y entonces al cuadro de texto, que es el rectángulo que me aparece, ajá, le doy los colores que aparece allí que se le pueden dar. claro, ¿Ves? claro. Vamos a ver si se ve aquí ahorita. Ya va. Aquí lo estamos viendo. Agregamos un cuadro de texto. Perfecto, ¿Están claro. viendo en pantalla cómo aparece el cuadro de texto? Sí, 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 sí. Voy a elegir el primero. Ajá, Y me apareció aquí donde dice el espíritu infinito. No se ve, ¿verdad? ajá. Eti, ¿y cómo estamos? Y Pepe, buenas noches. Hola, Rita, Pepe. buenas noches. Hola. Ajá. Entonces, Amigos, ¿cómo están? buenas noches. Muy bien, los extrañamos la semana pasada, pero bueno. Disculpen, no pudimos avisar, pero hemos estado cambiando de operador de internet. Nos estuvieron cambiando la instalación de internet. No teníamos internet, por eso. Ay, caramba, bueno, gracias a Dios. Mejor. Nosotros aquí en Venezuela estuvimos aquí es modalidad de que la gente necesitada ahora roba, o todo el mundo roba. Se robaron los cables de la conexión de internet o por donde pasa la conexión para 4 estados de Venezuela y nos quedamos 4 días incomunicados de WhatsApp, de internet, de teléfono, bueno, terrible. Mira, Miriam, aquí le estoy explicando, tengo el cuadro de texto allí. Sí. Arriba en la barra de herramientas, hay formas para cambiar el cuadro, darle color, cambiarle el color, ¿lo ves?
Exacto. Ajá, ¿qué pasa? Ya va, déjame quitar uno y eliminar este. Ajá, entonces allí mismo en la barra, a la derecha de ese recuadro dice relleno de la forma, contorno de la forma y efectos de la forma. No sé si lo puedes ver. Sí, sí. Ok, por ejemplo, si tú quieres que sea transparente, le quitas el relleno de la forma, das clic en la flechita y le colocas sin relleno y lo vuelves Ah, completamente transparente. claro, claro. Ajá. Y a la izquierda, donde aparecen tres recuadros, le doy clic y se me abre un menú de unos cuadraditos de colores. ¿Los puedes ver? Sí. De la penúltima fila yo utilizo el tercero, ¿lo ves? Claro. Que es ese color con que le coloco a los recuadros. Ajá, claro. El tercero, déjame ver, el tercero o el segundo, no, el tercero creo que es el que utilizo. Suave. Ajá, el tercero, sí. El tercero es el que utilizo. ¿Ves? De esa forma inserto las notas Claro. En el, en los textos que vamos a trabajar. perfecto. Bueno, gracias. Ok. La perrita. No hay Jairo, de qué. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Yo, estás? yo también tengo una preguntita de forma, qué pena, pero es que me encantó tu esquema, cómo mantienes tu libro, pero ese es un documento en Word, ¿cierto? O sea, tú convertiste a Word tu libro. Sí, descargué la versión Word de la versión europea en formato Word. La puedes descargar en varios formatos. La descargué en formato Word Ah, y bueno. trabajo con Word. Ah, vale, voy a descargarla en Word porque sí, Qué sí veo que práctico. está muy organizado tu texto, está alineado, bueno, en fin, es fácil de leerlo así, la verdad. Sí, hay varias versiones, ¿no? HTML, PDF, depende del sistema que tengas, pero yo Claro, descargué la versión Word y con esa, pues, trabajo de forma, más práctica. claro. Ah, bueno, ok, buen punto, gracias, sí, señor. ¿Recibieron el material que les envié? Sí, Sí, señor. Por sí. supuesto. Ah, ok. Ese material fue un estudio que hicimos en el año 2013, creo que duró casi 2 años. Éramos un grupo de 3 personas. Se entregaba se comentaba la monografía, y luego venía un ciclo de preguntas, porque a mí me gusta trabajar de manera activa y proactiva. Yo hacía los comentarios y los dos participantes, las dos participantes, dos hermanas de acá de Mérida, ellas hacían las preguntas y a las semanas lo discutíamos y a la semana siguiente traían las preguntas por escrito. Fue muy productivo. También tengo por allí preguntas hasta el documento 47, preguntas de cada documento por párrafo. No lo tengo actualizado porque esas preguntas las hice con el libro que yo utilizo, que es la versión azul. Y probablemente en algún momento los párrafos no coincidan o las páginas no coincidan. En cualquier momento les paso esas preguntas porque eso es importante o me parece que es interesante para iniciar el estudio de esos documentos con preguntas y por párrafo. La idea es que el participante no busque la respuesta vagamente en todo el documento, sino que vaya párrafo por párrafo con aquellas preguntas pues, que me pareció en su oportunidad que era pertinente realizar. En cualquier momento se los estoy enviando para que lo compartan. A mí me gusta compartir todo lo que hago. Bueno, soy así. Muchas gracias, Jairo, la verdad que te estamos aprendiendo mucho. Me encanta tu esquema, me encanta tu libro, me encanta cómo insertas. Claro, es que en Word es mucho más fácil, ¿sabes? Sí.
Y mira cómo se tengo una consultita, disculpame. Yo, todo el material que vos mandaste, yo fui y le saqué copia. Pero vos sabés que el que no tengo es el apéndice 21. Tengo todo lo demás. Perdón, 21 no, perdón, no es el 21, es el 19. 19. Me sale, tengo del 18 y salto al 20, 21, ¿ves? El 23. No sé por qué no me sale los otros. El 19, me dices. Sí, y el 20, espera, acá tengo el 23 y el 20, y el 21. Ve, mira, yo ya lo saqué a todo, acá lo tengo para... Ay, qué bueno. Pero no, me faltan. No ¿Te sé faltó cuál? ¿Faltó solamente el 19? El 19 y el 21. Ok. Mañana es viernes, mañana voy a estar en casa en la mañana, voy a tratar de enviártelos y de revisarlos, a ver por qué no se cargaron. O sería que se me olvidó, si es probable, y revisar el material que le envía a todos para ver si a todos les hizo falta. Solamente les pido que compartan el material. Bueno, hay muchas personas que necesitan ciertos lineamientos para entender mejor el libro y pienso que eso de alguna manera ayuda. Gracias, Jairo. Amén. No sé si hay otra preguntita. Sobre las monografías y y los apéndices, cualquier pregunta que quieran enviarme a mi correo, me mandan un mensajito al WhatsApp y yo reviso el correo y les respondo en el tiempo que me lo permitan las obligaciones, con toda confianza. Yo fui docente durante 26, 27 años. Fue mi primera profesión y me gusta enseñar, me gusta explicar, me gusta aclarar, me gusta orientar. Eso lo hago por vocación. Así que no se sientan cohibidos de hacerme cualquier tipo de pregunta o solicitarme cualquier tipo de material. Si está en mi disposición, pues yo con mucho gusto se los hago llegar. ¿Les parece? Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, Jairo. Amén. Agradecidos a ustedes. Me gustaría comenzar la lectura. Bueno. Perfecto. Se nos fue Pepe, ¿ya vendrá? Pepe se ha ido al baño a tomar agüita, no sé. Ah, ok, perfecto. Bueno, comencemos entonces. Documento número 8, el Espíritu Infinito. Allá por la eternidad, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre Universal encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se produce a continuación tanto en el Dios Pensamiento, el Padre Universal, como en el Dios Verbo, el Hijo Eterno y original, el deseo supremo de tener un agente universal e infinito que los exprese mutuamente y de manera combinada. Aquí la primera expresión subrayada en azul, por allá por la eternidad. Son expresiones que utilizan los reveladores para referirse a aquellos acontecimientos que ocurrieron antes de la creación de los 7 superuniversos, antes de que existiera el espacio y el tiempo finitos. Los reveladores usan términos muy semejantes, por allá por la eternidad, en la eternidad pasada, en la infinita eternidad, para referirse a esos acontecimientos que tienen su origen en una dimensión incomprensible para nosotros. Y el libro de Urantia nos habla de 6 edades universales. Lo tenemos aquí. La primera es la edad de Abona y el Espíritu Infinito. La segunda edad es la edad de los superuniversos. La tercera edad o era
era correctamente, como se le dice, es la era del primer universo del espacio exterior o universo exterior. La cuarta era es la era del segundo universo exterior. La quinta era es la era del tercer universo exterior. Y la sexta era es la era del cuarto universo exterior. Y hay una conjeturada séptima era. En esa séptima era, los reveladores de manera muy fraccionada se refieren a ella como a que esa es la era en la cual se actualizará o se actualizaría eh, la Trinidad, la Trinidad de Trinidades, y se actualizaría Dios el absoluto. Podría hacerse experiencial o manifestarse de manera experiencial. Y dicen los reveladores que probablemente para el desarrollo de ese plan universal habría que poblar o se poblarían lo que ahora ocupa la parte exterior del espacio o el espacio vacío, que es el espacio que va más allá del cuarto universo exterior. Hasta ahora es conjeturado. Se piensa que de llegar a ser así, para que se pueda manifestar Dios el absoluto, tendría que haber creaciones y seres desarrollándose en el actual espacio vacío. Recordemos que el espacio ocupado arranca o comprende desde la periferia del paraíso hasta el cuarto universo del espacio exterior. Ese es el espacio ocupado. Y más allá es el espacio vacío o desocupado. Y les he presentado este esquema en rojo porque en azul están las eras del tiempo, las que conocemos. La era de los superuniversos será la era del tiempo y espacio finito. Las eras de los cuatro universos del espacio exterior será la era del tiempo y espacio trascendido. El tiempo y el espacio finito. Observen que Dios el Supremo, la deidad, se origina en una sola era, se personaliza. Pero para que Dios el último se personalice, tienen que llegar a lo que es el equivalente a la etapa de luz y vida, los cuatro superuniversos. Imaginemos la inmensidad, lo complejo de Dios el último. ¿Qué funciones tendrá? ¿Qué desarrollos de espaciotemporales, de seres y de cosas abarcará Dios el último? Es una deidad mucho, mucho más compleja y completa en su nivel, probablemente, que Dios el Supremo. Lo alcanzamos, a Dios el Supremo lo alcanzamos en una sola era, en la segunda era. Para alcanzar a Dios el último hay que recorrer los cuatro universos del espacio exterior. Esos cuatro universos deben llegar al equivalente al estado de luz y vida. Y en ese estudio del universo maestro, Bill Sadler da una idea de lo inmenso que son cada uno de esos superuniversos. Y como los reveladores hablan de sucesos ocurridos en la eternidad del tiempo, tomando los criterios de Bill Sadler, le he colocado aquí algo que él clasifica como otras eras. Y él parte de este razonamiento. Antes de la era diabólica, ¿qué existía? Antes de diabólica lo que existió fue la isla del paraíso y el Hijo Eterno. Eso viéndolo desde un punto de vista cronológico. Y como la edad diabólica es la edad número 1, él le llama a esa edad anterior a la diabólica la edad 0. Pero antes de que se personalizara el Hijo Eterno y original y la isla del paraíso, ¿qué existía? Existía el pre-Padre Universal o la deidad total. Era Dios antes de ser el Padre del Hijo.
y a esa edad la llamó edad precero, a ese estado del tiempo. Él dice que debió haber un momento en la eternidad en que el Padre aún no había tenido ese primer pensamiento para crear al Hijo Eterno. Y a esa edad él le llama la edad pre-Padre Universal. Los reveladores, cuando utilizan la expresión las tres personas de la deidad, nosotros interpretamos que se están refiriendo a la deidad que existía, al Padre Universal, a Dios, antes de ser el Padre Universal. Porque en ese momento él contenía a las tres deidades, a la deidad del Padre Universal, a la deidad del Hijo Eterno y original y a la deidad del Espíritu Infinito. Pero mucho antes del Padre Universal existió el Yo Soy, y a eso él le llama en las monografías y los apéndices la era o edad antes del preser. Es una forma que tuvo Bill Sadler para presentarnos acontecimientos de la eternidad de manera cronológica, para que nuestra mente pueda tener concebirlos mejor, comprenderlos mejor, tener puntos de referencia. Eso es lo que les he comentado acá en este recuadro llamado, o que le hemos titulado, Las Eras Universales. Me gustaría que hicieran las preguntas acá, algo que, no sé, que quieran preguntar, que les motive. Para algunos será un poco nuevo, pero bueno, poco a poco nos vamos adentrando en el estudio. Pues yo quiero, Jairito, preguntar algo. De pronto, pues es terrible y me equivoque. Quiere decir que antes del concepto de una unidad, de una Trinidad paradisiaca, el yo soy ya estaba, ¿cierto? ¿O no? Sí. Los reveladores nos dicen, cuando hablan de los 7 niveles funcionales de la deidad en el prólogo, que nos hablan del nivel estático, el nivel, lo tengo por aquí. Bueno, potencial sería potencial. Estático, potencial, estático, correcto. Entonces, cuando... exacto. Vamos a... Ya tengo el libro a la mano. El primer nivel es el nivel estático, donde la deidad estaba autocontenida y autoexistente, ¿verdad? El yo soy, los reveladores nos dicen que el yo soy no es deidad. El yo soy no es absoluto. El yo soy no es una persona. El yo soy es ese estado prepadre también, donde no existía nada fuera del yo soy. Todo estaba contenido de manera potencial dentro de él. No había absolutos, para verlo de manera cronológica, no existían los absolutos. Después del yo soy, o la primera, los primeros seres y creaciones que se derivan directamente del yo soy son los 7 absolutos. Entonces, en ese estado de yo, el Padre en la edad precero estaba en ese estado de yo soy. Todo lo contenía, nada existía fuera de él. No había hombres, no había bestias, no había dioses, no había deidades, no había absolutos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, señor, gracias. Es un concepto filosófico. Eso es correcto, es una especulación filosófica que utilizamos para tener una idea del máximo creador o el origen de toda la creación, incluyendo dioses y criaturas y creaciones materiales. Es una especulación. Dime, Pepe. Es como decir la totalidad de todas las cosas contenidas en un solo punto. En un solo punto. Todo era potencial en ese momento. En el documento, no sé si el 105, el documento que se denomina los niveles de la realidad o los niveles de la deidad, algo así, se da una explicación, se explica este punto.
Y nos dicen los reveladores que el yo soy tuvo dentro de sí, se fraccionó dentro de sí en 7 secciones. Y cada vez que, y esa sección, cada vez que alguna de esas secciones se manifiesta, lo hace como un absoluto. Primero hubo una división, una partición, un fraccionamiento dentro del yo soy, pero esas eran etapas preabsolutas. La manifestación exterior, la manifestación física, por llamarlo de alguna manera, de esas fracciones dentro del yo soy, constituyen los 7 absolutos de la infinidad. Es un concepto difícil de digerirlo, de uno encontrarle un asidero lógico, pero así es como ellos lo explican. Porque, ¿Tienen alguna pregunta? Ajá, dime, Pepe. no, quería solo comentar, ¿no? Porque el prólogo lo hemos leído tantas veces. Hay una parte en donde el revelador, consejero divino, ¿no? Dice, para ponerlo en términos de tiempo y espacio y lo puedan comprender las criaturas, podríamos decir que el absoluto, el infinito yo soy, ¿no? Hace un movimiento, o sea, se sale, se diferencia él como deidad y diferencia las realidades deificables, dice, de las no deificables. O sea, todo lo que es personalizable o divinizable de lo que no lo es. Esa es la primera, y se genera una tensión entre el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Y estos dos absolutos que están en tensión se estabilizan, por decirlo de alguna manera, o se compensan con el absoluto universal. Eso es la primera decisión que toma el yo soy. Está explicado en el prólogo. Sí, eso es correcto. Estoy tomando nota para enviarles un diagrama que hice de, no recuerdo el nombre, los 7 niveles funcionales de la realidad. Eso lo hice mucho tiempo, probablemente tenga guía algunos errores, pero como guía les va a servir. Gracias. Eso lo tengo en una imagen JPG, creo. Bueno, yo se los envío esta semana. No recuerdo el nombre. Les voy a enviar ese material y cuando quieran lo podemos, si a ustedes les parece, o cualquier día podemos hacer un paréntesis y tomamos una sección para estudiar o comentar, conversar cualquier material. Y está muy bien allí esa parte que estás explicando, Pepe, me hiciste recordar que de ese material. Esta semana se los envío, los tengo atiborrados de material. Gracias. Sí, porque Sí. yo tuve que usar ese párrafo en la charla que presenté en Cancún, porque yo hablaba del libre albedrío y la primera decisión, el libre albedrío se remonta a ese punto de la infinidad en donde el yo soy diferencia las realidades deificables de las no deificables, usando uso de su libre albedrío eterno y absoluto y universal, algo así. Divino. No, su libre albedrío absoluto. O sea que dentro de toda esa totalidad, ¿no? Surge una persona, una personalidad que dice yo soy y yo tomo las decisiones aquí. Y yo lo primero que voy a hacer es diferenciar la deidad, todo lo que es deidad de lo que no es deidad. Y entonces se genera, usan una palabra que dice que no sabíamos cómo interpretarla, se genera una tensión, dice. Se genera una tensión, porque se está separando algo que estaba formando parte de una sola cosa, se está separando, y para que esa separación pueda compensarse, tiene que existir un absoluto universal que es como un recuadro que los hace encajar en su sitio a cada uno. Eso es correcto, Pepe. La palabra tensión, inclusive en esta versión del 2009, la última versión europea, no la modificaron. Es una palabra un poco enigmática.
yo interpreto la tensión como una separación, pero esa separación se produce de manera horizontal y de manera vertical. Ese es un desequilibrio que produce una separación. Imaginémonos sobre una mesa, un cubo de madera. Lo partimos por la mitad y allí lo separamos en el plano de la mesa. Ya hay una separación horizontal. Pero esta tensión que se produce cuando el yo soy separa lo deificable de lo no deificable, además de separarse horizontalmente, se separa verticalmente, causa un desajuste en el espacio. Y ese desajuste horizontal y vertical lo compensa el absoluto de deidad. Esa es la forma que yo he utilizado para tratar de entender ese término tensión. Es como me lo he imaginado, porque para mí resulta bastante complejo, porque no sé o no he podido entender qué es lo que quieren transmitir, qué idea quieren transmitir los reveladores. Pero es la forma como yo lo veo. Yo digo que es tensión porque yo lo interpreto como que es algo que se ha separado, pero que tiende a volver a como está, al estado que tenía antes. O sea, por eso se genera la tensión, porque eso estaba integrado en una sola cosa y ahora se está separando, ¿no? Esa es la tensión. Y de esa forma dice el Padre, el yo soy se liberó de las cadenas de la infinidad, ¿no? Eso también es un término que difícil. ¿Qué palabra usar? Porque nunca estuvo encadenado en realidad, ¿no? Sí. Sí, pero qué expresión, sí. Sí, es una expresión que... Sí, y de igual manera la utilizan para el Padre Universal. Cuando el Padre Universal crea al Hijo, personaliza al Hijo Eterno y Original, Él se libera de las cadenas de la infinidad y de las cadenas de ser la única persona existente hasta ahora en toda la creación. Entonces esa expresión, las cadenas de la personalidad y similares se refieren al hecho de que hasta ese momento ese ser, sea el yo soy o el Padre Universal, era el único existente en su especie. Por eso estaba encadenado eternamente a ser el único. Pero cuando se divide, cuando se segrega, se separa, entonces ya se libera, ya él no es el único, ahora son dos, ahora son tres, ahora son siete. Esa es la forma como yo me imagino o que yo utilizo para entender esa expresión de las cadenas de la infinidad. Cuando lo leí, esto de las cadenas, lo tomé como que son eslabones de esa gran, no me agrada mucho el término cadena, pero de esa gran esencia, o de esa, vamos a llamarla literalmente cadena, que conforma todo el yo soy. Que son eslabones que se han ido creando para poder interactuar unos con otros y en realidad poder llevar adelante la creación, que me parece una cosa lógica. Suponte, veámoslo humanamente, desde el gerente general o desde el gerente dueño, viene el gerente administrativo, viene el gerente en actividades, el gerente personal, y creo que así se ha ido conformando un poco la instancia de la creación del Padre, en distintos mundos, en distintos universos, y se han ido creando distintas experiencias. En realidad el Padre mismo ha ido tomando distintas experiencias. Fijémonos ahora que nosotros acá en este planeta tenemos no el Padre Universal, sino el Padre de la experiencia es, se me fue el nombre, Jairo. Dios el Supremo. Dios el Supremo, perfecto. Acá tenemos Dios el Supremo que está experimentando a cada instante y viendo cómo nosotros evolucionamos. Y ese también es digamos, un eslabón, una parte del Padre Universal que forma en realidad un contexto de creación.
Y a mí me llama mucho la atención el Dios del Supremo, es más, me emociona profundamente de manera interna cómo él va evaluando dentro de toda esta masa humana que se estabiliza y se destabiliza y se desestabiliza. En realidad es un caos, ¿no? Y cómo él trata de avanzar. Ese es un proceso cuando lleguemos al Dios del Supremo también muy bello y muy profundo, ¿o no, Jairo? Sí es, poder bastante expresar complejo. y vivenciarlo. Bueno, pero muy interesante. Esos son los temas que van desde el documento 115 al 118, creo. Son muy interesantes esos temas. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Rita, Marta, Miriam? Yo sigo escuchando, como siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer el segundo párrafo. En el segundo párrafo les he subrayado, les he coloreado en azul en los albores de la eternidad. Esta es otra expresión que utilizan los reveladores para que nosotros tengamos la noción cronológica o la mejor noción de aquellos hechos que ocurrieron en la eternidad, pero que debido a nuestra limitación finita no podemos entender. Aquí en el cuadrito anterior, todo lo que está escrito en fuente roja son acontecimientos de la eternidad, hechos que se sucedieron en la eternidad, en algún momento en la eternidad. Y lo que está en azul son los hechos del tiempo. Más correctamente, esto debió quedar de otro color porque estos son el tiempo y el espacio finito. Vamos a ponerlo aquí. El tiempo que ocurre en los 4 universos del espacio exterior se refiere al tiempo axónito. Y probablemente en la séptima era, no lo sabemos, pero probablemente en la séptima, ese color no se ve muy bien. En la séptima era estaremos hablando de un tiempo superaxónito. Entonces son diferentes nociones de tiempo y como nuestra mente es incapaz de comprenderlo, los reveladores nos utilizan esos términos en los albores de la eternidad, allá por la eternidad. Siempre que leamos esas expresiones, pues se están refiriendo a hechos que ocurrieron antes de la segunda era universal, la era de los superuniversos. Bueno, voy a leerles acá. Al terminar de comentar el documento, yo les hago las observaciones que me ha dejado la conversación con ustedes y entonces se los envío a sus correos, a sus correos personales. Si quieren tomar algún apunte, pues lo toman, pero el documento lo van a tener. He estado pensando, cuando sea procedente le agrego imágenes y cuando tenga el tiempo para ello, algunas veces no tengo tiempo. Bueno, comenzamos con el segundo párrafo. Hoy ha sido muy nutritivo, hemos conversado bastante. En los albores de la eternidad, tanto el Padre como el Hijo se vuelven infinitamente conscientes de su mutua interdependencia, de su unidad eterna y absoluta. Por consiguiente, establecen una alianza infinita y perpetua de asociación divina. Este acuerdo sin fin se efectúa para llevar a cabo sus conceptos unidos a lo largo de todo el circuito de la eternidad. Y desde este acontecimiento sucedido en la eternidad, el Padre y el Hijo continúan con esta unión divina. No sé si tienen allí alguna pregunta. Bueno, seguimos con el párrafo siguiente. No se cohíban de preguntar. Cualquier pregunta nos sirve para aclarar otras que a lo mejor no se nos habían ocurrido, pero que venían por allí en camino. Siguiente párrafo. Nos encontramos ahora frente a frente con el origen en la eternidad
del Espíritu Infinito, observen, en la eternidad. La personalización del Espíritu Infinito pues ocurrió en la eternidad, es un suceso de eternidad. La tercera persona de la deidad. Aquí tenemos otra vez esta expresión. Se me fue subrayarla en su momento. Ajá. La tercera persona de la deidad. ¿Cuál es esa deidad? Yo antes, particularmente, cuando leí esa expresión, pensaba que se estaba refiriendo, que el revelador se refería a la Trinidad, pero con el tiempo he llegado al convencimiento de que no se refiere a la Trinidad, sino que se refiere a ese Padre que estaba aquí en la era pre-cero, antes de ser el Padre del Hijo eterno y original y del Espíritu infinito. Esta es la deidad. En el estudio del universo maestro, Bill Sadler le llama la deidad total, porque incluía al Padre universal como deidad, al Hijo eterno y original como deidad y al Espíritu infinito como deidad. Entonces, a esta deidad, es que cuando los reveladores hablan de las tres personas o de la tercera o de la segunda persona de la deidad, nosotros creemos que se refieren a ese estado del Padre universal antes de ser Padre, antes de haberse convertido en persona y haber personalizado, haber creado a la persona absoluta, el Hijo eterno y original, y la persona del actor conjunto. Ese es nuestro criterio, ese es el criterio que manejamos muy particularmente. No sé qué les parece a ustedes, cómo lo ven. ¿O continuamos? Bueno, sí, porque podríamos discutir mucho, ¿no? Si habla de ¿Verdad? tercera persona de la edad, quiere decir que hay una segunda persona y hay una primera persona. Entonces, Ajá. deidades, y ¿por qué no pensar en la Trinidad? Yo también pensaría en la Trinidad. Sí, pero ocurre lo siguiente, que las trinidades, cualquiera que sea, están constituidas por deidades, No por personas. no por personas ni por absolutos. Entonces, en función de ese razonamiento es que ahora concebimos que cuando se habla de la deidad se está refiriendo a ese estado pre-Padre Universal de Dios. Dios antes de ser el Padre Universal, porque los reveladores son claros, las trinidades están formadas por deidades, aunque esas deidades puedan ser personales, pero están formadas por deidades. Bueno, vamos a continuar. En el mismo instante en que Dios Padre y Dios Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, la ejecución de un plan de pensamiento absoluto, en ese mismo momento el Espíritu Infinito surge en toda su plena existencia. Observe que cuando los reveladores hablan de los seres trinitizados por criaturas, nos dicen que dos criaturas del paraíso abona, o un peregrino o un finalista, se pueden combinar para crear, traer a la existencia un ser que hasta ahora no existe, no ha existido en los 7 superuniversos. Eso es un procedimiento largo. Dicen los reveladores que cuando no se logra, pues la decepción es muy, muy grande. Pero aquí en este acto, esto fue un acto muy veloz, muy rápido, muy relámpago. En el mismo momento en que el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original conciben en que tienen la misma necesidad, que quieren lo mismo, con los mismos atributos espirituales, en ese momento que hay esa coincidencia de pensamiento, de intención y de atención, en ese momento surge a la existencia el Espíritu Infinito. Esa es la forma como lo vemos, lo interpretamos. Siguiente párrafo. Jairo, Dime. ¿me Ajá. recuerdas que
Jaime nos hacía un comentario, decía que el hijo realmente no era hijo, sino hija. Para mí, es irrelevante, pero yo lo concibo como masculino. Un Dios pero con características en realidad no hay femeninas. género, pero tiene una personalidad, ¿no es cierto? Todos ellos son seres con personalidad. Sí, Pero eso lo faltaba a él, porque habían creado el espíritu infinito. sí, inclusive los mismos reveladores, no recuerdo el documento, pero en algunos documentos le llaman el hijo madre. Pienso que lo hacen como una manera, lo hacen debido a que para nosotros, los seres humanos, nosotros no podemos concebir que haya un hijo que no tenga dos padres, una madre y un padre. Y como el padre siempre es padre, el padre universal, pues el hijo toma en ese acto creador la posición que en nuestra vida diaria ocuparía la madre. Yo pienso que lo hacen como una metáfora. Y bueno, y si es así, pues bienvenido sea, pero sí, los reveladores le llaman el hijo madre cuando se refieren a la personalización del espíritu infinito. Eso es cierto. Ok. ¿Pregunta? Ok, sí, cualquier aclaratoria. Y bueno, uno algunas veces tiene sus puntos de vista, otras ahí opina diferente, se va un poco de lo que es la explicación tradicional. Por lo menos aquí en Mérida, mis puntos de vista son un poco, no están dentro de la normalidad, porque bueno, cada quien tiene su forma de opinar, simplemente por eso. Pero eso es normal que cada quien tenga su concepción. Y así debe ser. El libro de Urantia debe darnos para crecer cada quien con sus propias herramientas y su propia formación y de allí irnos formando ideas. Lo deseable es que haya diversidad de opinión. Eso nos hace crecer y ver diferentes puntos de vista. Cuando hablan de la concepción, ¿podríamos Ajá. hablar de eventuar? ¿Es lo mismo? ¿Se eventúa el espíritu infinito? En los reveladores utilizan tres términos. Ajá, los reveladores cuando se refieren a la personalización del Hijo Eterno y original y del Espíritu Infinito, algunas veces hablan de existenciación. Y cuando hablan de la creación de los seres axónitos, hablan de eventuación. Y cuando hablan de la creación de los seres finitos, hablan de creación, actos creativos, la deidad creativa. Entonces, o también utilizan los reveladores para referirse a la personalización del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, utilizan el término existenciación. Okay. Eso es como para darnos una idea aquí de más o menos, eso es lo que yo represento en este cuadrito. Lo que está en rojo se refiere a la existenciación o eternización. Lo que está aquí en este azul más oscuro sería la creación. Y lo que está en este color magenta o violeta serían los actos de eventuación. Ellos concretamente, cuando se refieren a los seres axónitos, utilizan el término eventuación. Ok, ya, gracias. No hay de qué. A la orden siempre. No se cohíben de preguntar nada. Aprovechemos lo máximo que podamos estos momentos. Al exponer de esta manera el orden del origen de las deidades, lo hago así solamente para permitiros pensar en sus relaciones cronológicas. En realidad, las tres existen desde la eternidad. Son existenciales. No tienen ni principio ni fin en el tiempo. Están coordinadas y son supremas, últimas, absolutas e infinitas. Han existido
siempre y siempre existirán. Son tres personas claramente individualizadas, pero eternamente asociadas. Y aquí los nombra como deidad. Dios Padre, actuando como deidad. Dios Hijo y Dios Espíritu. Observen que el revelador no habla del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, sino que habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, para indicar que en este acto actuaron como deidades, no como absolutos, ni como personas. Es siempre importante tener recordar o tener en mente cuándo se utiliza el término Dios y cuándo no. Y esto es aquí le subrayé supremas, últimas, absolutas e infinitas, cuando dice, no tienen ni principio ni fin en el tiempo. Están coordinadas, es decir, trabajan al mismo nivel, de manera complementaria y son supremas. Cada vez que los reveladores utilizan el término supremo, se refieren a las realidades finitas. Por eso pensamos que cuando dice son supremas, quiere decir que estas deidades se manifiestan en el nivel, se manifiestan, actúan, experiencian en el nivel finito, en el nivel último, que es el nivel axónito, en el nivel absoluto como absolutos, y pensamos que también actúan en el nivel superúltimo, que es como una etapa de transición entre el nivel último y el nivel absoluto. De hecho, en el prólogo, el revelador habla de los seres superaxónitos. Debe haber realidades axónitas o deben estar planificadas realidades superaxónitas. Y cuando hablamos de realidades nos referimos a realidades de deidad y a realidades de no deidad. ¿Alguna pregunta aclaratoria sobre este último párrafo? Bueno, si no, ¿quién lee el segundo para yo descansar un poquito y les leo el otro? Yo puedo leer, pero ¿quieres que comparte el libro? Porque... No, yo te lo voy guiando desde acá para que puedan ver las observaciones. Muy bien. 1. Dios, el Dios de acción. Mis anteojos. Ok, 1. El Dios ¿Así de está acción. mejor? Ya va, un momentico. Ok, ¿así está mejor? Pero más bajito, más abajo, ahí está. Aquí. Te has salteado. No, lo que digo, ahí está. Ahora sí puedo leer. Está perfecto el tamaño de... El tamaño de fuente. Sí, el tamaño de... Perfecto. Ok. 1. El Dios de acción. En la eternidad del pasado, con la personalización del Espíritu Infinito, el ciclo divino de la personalidad se vuelve perfecto y completo. Su existencia la tercera y última personalidad divina, absoluta y perfecta. El Dios de acción existe y el inmenso escenario del espacio está preparado para el prodigioso drama de la creación, para la aventura universal, para el panorama divino de las eras eternas. Ok. Permíteme hacer un comentario aquí, por favor. Observe. En la última oración, el Dios de la acción existe y el inmenso escenario del espacio está preparado para el prodigioso drama de la creación. ¿De la creación de qué? De la creación de seres y cosas. No sabemos en qué momento fueron existenciados los ciudadanos del paraíso y los ciudadanos de Abona, los nativos del paraíso y los nativos de Abona. En algún momento, probablemente después de la creación del Espíritu Infinito, se trajeron a la existencia. Pero ¿qué ocurre?
Cuando se crea el espíritu infinito, existencia, se trae a la existencia a la isla del paraíso. Pero fuera, perdón, a Abona, al universo central de Abona. Pero fuera de Abona, hasta ese momento o para ese momento no había nada. Todo era espacio desocupado, espacio vacío. No existían los 7 superuniversos. Aún no se había creado el tiempo y el espacio o los superuniversos del tiempo y el espacio finito. Hasta el momento eso era lo único que existía. Volvamos al gráfico de aquí arriba. Estábamos aquí. Se crea el espíritu infinito y aparece Abona y los 1.000 millones de mundos. Todo, desde los superuniversos hacia abajo, no existía. Eran realidades potenciales. Cuando suponemos que cuando Abona o los seres de Abona lograron su propósito, su meta, logro, realización, alcanzaron la finalidad, en algún momento se preparó, los organizadores de la fuerza salieron a ese espacio vacío y a través de sus funciones movieron esas masas de energía que con el tiempo se convirtieron en los 7 superuniversos. Pero por eso es que el revelador dice que con la existenciación o aparición en el escenario cósmico del espíritu infinito se abre el panorama para la creación. Probablemente la creación de los ciudadanos del paraíso y de Abona y la futura creación de los 7 superuniversos y todos nosotros, los seres finitos, que tenemos nuestra existencia acá. Eso es lo que yo me imagino. Probablemente a eso se refiere el revelador cuando habla aquí de las eras eternas. ¿Por qué eras? Porque esas eras, aunque en cada una de ellas los seres logren su meta, logren la finalidad, esas eras no van a desaparecer. Los seres, pensamos que los seres que sean existenciados en los universos del espacio exterior tendrán que recorrer los 7 superuniversos, luego para llegar hasta la capital y luego llegar al paraíso, porque dicen los reveladores que la meta de todos los seres es llegar al Padre. Así como nosotros los seres finitos tenemos como meta llegar al Padre, cuando vengan los seres axónitos de los 4 universos del espacio exterior, ellos también tendrán que llegar al Padre. Y en ese momento, pues ellos cruzarán los 7 universos en estado de luz y vida. No sé qué creaciones habrá, qué seres ministrantes habrá allí para asistir a estos seres axónitos que carecen de la experiencia finita. Realmente no me lo imagino. Pero tal vez a eso se deba que el revelador utiliza el término las eras eternas, las eras o deidades. No sé si tienen algún comentario. Seguimos aquí en el primer acto. El primer acto del Espíritu Infinito consiste en examinar y reconocer a sus padres divinos. El Padre, Padre, y el Hijo, Madre. Él, el Espíritu, nos identifica a los dos sin reserva. Es plenamente consciente de sus personalidades distintas y de sus atributos infinitos, así como de su naturaleza combinada y de su acción unida. Luego, voluntariamente, con una buena disposición trascendente y una espontaneidad inspiradora, la tercera persona de la deidad, a pesar de su igualdad con la primera y segunda personas, promete una lealtad eterna a Dios Padre y reconoce su dependencia perpetua de Dios Hijo. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño comentario aquí, ¿me lo permites? Por favor. Observen que el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, en el momento en que aparece, en ese mismo instante, él ya sabe cuál es su función en el cosmos, cuál es su función.
quiénes son sus superiores, está consciente de que él es el Hijo del Padre y además hermano del Hijo eterno y original. Y como lo dice aquí, lo que habíamos conversado hace rato, que nos había mencionado Ketty, aquí el revelador le llama el Hijo Madre. Quién sabe si por alguna situación, algún rol, un rol más pasivo, de alguna manera, algo opera para que el revelador le llame el hijo madre, pero única y exclusivamente en relación con el acto de existenciación del hijo eterno y original. Para todos los demás efectos, los reveladores lo llaman el hijo eterno y original. Solamente en relación con la personalización del Espíritu Infinito, le llaman el hijo madre. Me dice aquí que mi conexión es inestable. No sé si se me caiga. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Seguimos. El ciclo de la eternidad queda establecido. Ya no se existenciarán más seres absolutos. Es inherente a la naturaleza de esta operación, al reconocimiento mutuo de la independencia de la personalidad de cada una de las deidades y a la unión ejecutiva de las tres para formar la Trinidad. La Trinidad del paraíso ya existe. El escenario del espacio universal está preparado para el múltiple panorama sin fin, donde el propósito del Padre Universal se despliega de forma creativa a través de la personalidad del Hijo Eterno y gracias a la actividad ejecutiva del Dios de acción, el agente que ejecuta las acciones en la realidad de la asociación creadora Padre-Hijo. Excelente, muchas gracias. Déjame hacer un comentario aquí. Allí coloqué en azul el ciclo de la eternidad queda establecido, se cierra. Pero ¿a cuál ciclo de la eternidad se refiere el revelador si la eternidad de por sí es eterna? Como está hablando en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito, nosotros pensamos que se refiere a ese ciclo de crear personas absolutas. Después de ese último acto existenciador, ya no, ya todos los seres traídos a la existencia, creados o eventuados por ellos, son seres subabsolutos, actúan en niveles subabsolutos. Ya el ciclo de la eternidad, el ciclo personal de la eternidad, se cierra con el último acto de existenciación, que es el acto de traer a la realidad al Hijo eterno y original. Déjame correr todo este párrafo para la siguiente hoja para que podamos leerlo de mejor manera. Ok. A ver. ¿Dónde Ajá. está? Arriba. Aquí en el Dios de la acción. Perfecto. El Dios de acción actúa. En este momento, las tres deidades se encuentran en el paraíso. Aún no se ha creado el espacio. Y las bóvedas inertes del espacio se ponen en movimiento. Jairo, tú quieres que lea lo que está en rojo también, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Por favor. Decía, el Dios de acción actúa y las bóvedas inertes del espacio se ponen en movimiento. Okay. 1.000 millones de esferas perfectas surgen de inmediato a la existencia. Antes de este momento hipotético de la eternidad, las energías espaciales inherentes al espacio ya existen y están potencialmente operativas, pero aún no se han manifestado. La gravedad física tampoco se puede medir si no es mediante la reacción de las realidades materiales a su atracción incesante. No existe ningún universo material en este supuesto momento eternamente lejano. Aún no se han creado los 7 superuniversos, no se ha dado inicio a la segunda era. Pero en el mismo instante en que se materializan 1.000 millones de mundos, se pone de manifiesto una gravedad suficiente, fuerza de acción y adecuada
perdón, fuerza de atracción y adecuada para mantenerlos bajo la atracción perpetua del paraíso. Aquí se narra la creación de Abona. Y observen que, como les comentaba hace rato, y volviendo nuevamente al gráfico de aquí, cuando se crea Abona, aún no existen los superuniversos y por consiguiente tampoco los universos del espacio exterior. La creación cósmica hasta ese momento limita o termina en Abona. Es con la existenciación del Espíritu Infinito que en su momento, de un solo momento, aparecen los 1.000.000.000 de mundos. El revelador no dice si aparecen habitados o no aparecen habitados, sino 1.000.000.000 de mundos. Y aunque aún no hay realidades materiales por atraer, con la creación de la isla del paraíso, ya ella posee toda la fuerza de gravedad o fuerza de atracción para atraer a todas esas realidades que se formarían posteriormente, realidades físicas, realidades materiales, realidades morontiales y realidades espirituales, pero realidades no deidad, cosas materiales, cosas espirituales y cosas morontiales. Ya inherentemente, si por naturaleza propia, ya la isla del paraíso posee en su interior la fuerza suficiente como para mantener bajo su influencia a todas las creaciones por traer a la existencia, las del futuro, no solamente los 7 superuniversos, las creaciones de los 4 universos del espacio exterior y posiblemente las creaciones que se realicen fuera en el actual espacio desocupado. Cuando habla de atracción de gravedad, por aquí utiliza el término gravedad, ¿qué ocurre? Que cuando se comienza cuando las energías salen del paraíso, en principio solamente responden a la fuerza de atracción del Padre Universal. Pero luego un trabajo conjunto entre los organizadores de la fuerza, primarios eventuados, no recuerdo cómo se le llama ahora en esta versión, un esfuerzo entre ellos, el Espíritu Infinito y algunos agentes, esas energías se van haciendo cada vez más densas hasta que llega un momento en que son atraídas por la fuerza de atracción de la isla del paraíso. Y luego se siguen haciendo más y más densas hasta que aparece el electrón y entonces son atraídos por la fuerza de gravedad material. Y esa fuerza de gravedad material se fundamenta en que los cuerpos de mayor tamaño atraen a los de menor tamaño. Esa es la fuerza de gravedad que miden los científicos como 9,8 no sé cuántos, es el valor de G. El valor de la gravedad. Hace tiempo que estudié, no recuerdo muy bien, pero sé que es 9,8 metros por segundo, algo así, no sé. ¿No? Por segundo al cuadrado. Algo así. Correcto, correcto. Muchas gracias, Pepe. Entonces, a eso se refiere la fuerza de atracción de gravedad. Ajá, pregunta. 9.8 centímetros por segundo al cuadrado en este planeta. Pero en otros, en la Luna es diferente, en Marte es diferente. Eso es correcto. De hecho, por eso es que vemos que los astronautas utilizan unos zapatos muy pesados para que, como la gravedad es tan poca, ellos puedan por lo menos caminar en ese ambiente. Sí. Así es. Eso se llama gravedad lineal, la gravedad entre los cuerpos celestes. No es la atracción al paraíso, sino la gravedad entre los cuerpos materiales. Entre los cuerpos, excelente, muchas gracias, Pepe. Si esa es la gravedad lineal, es el término correcto. Bien. Ok, sigamos con el próximo párrafo. Ahora centellea por toda la creación de los dioses, Abona, la segunda forma de energía. Y ese espíritu infinito pones tú, ¿no? Sí, que emana, probablemente.
emana a raudales, es atraído instantáneamente por la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Y así el universo central de Abona, 2 veces abrazado por la gravedad de la isla del paraíso y la gravedad espiritual del Padre Universal, es tocado por la energía de la infinidad y sumergido en el espíritu de la divinidad. De esta forma, el terreno de la vida está preparado para la conciencia de la mente, puesta de manifiesto en los circuitos de inteligencia asociados del espíritu infinito. Bueno, este párrafo es profundo, ¿verdad? Habla de muchas cosas. Hay que verlo con calma, pero como habla de energías, yo les saqué aquí un resumen del documento 42, donde habla de los sistemas de energía físicos, ¿no? Me faltó completar aquí. El revelador le llama sistemas de energía no espirituales, algo así. Tengo que buscar el término. Está la energía potencial, la fuerza primordial, la energía emergente, la energía de gravedad, el poder universal. Y además habla de la energía de Abona, la energía trascendental y de Monota, que es la energía del paraíso, creo. La idea es que si ustedes están interesados, se lean el documento 42, es bastante complejo de entender porque, bueno, por su propia naturaleza, habla sobre las energías y los diferentes tipos de energías y cómo se van transformando ellas y los seres que las manipulan en cada uno de sus niveles. Aquí les colocaba lo siguiente. Aquí el revelador habla de la segunda forma de energía. Bueno, yo todavía no sé a qué se refiere el revelador con la segunda forma de energía. Si habla de una segunda forma, debe existir una primera forma. ¿Se referirá a alguna de las energías que aparecen allí en ese listado del documento 42? La verdad que no lo sé, honestamente. Por eso le coloqué esos signos de interrogación. Y cuando habla del espíritu, tengo dudas. ¿Se referirá al espíritu infinito? Porque está hablando de Abona, está hablando de los actos, de las condiciones que crea Abona para traer a la existencia todos los seres y creaciones materiales futuras. Pero le coloqué ese signo de interrogación porque realmente tengo mis dudas si se está refiriendo realmente al espíritu infinito o a otro tema. No, la verdad que no lo sé. No sé qué me pueden decir ustedes. Yo no sé, yo lo interpreto como... Espíritu infinito también. Sí, pero hablando de la energía, dice la segunda forma de energía, claro, ahora tú estás poniendo esto, ¿no? De las... La fuerza primordial. Yo no sé por qué había pensado que la atracción del paraíso era una forma de energía, y también la atracción espiritual es otra forma de energía, pero bueno, esto seguramente no es así. No, bueno, por eso es que es importante la diversidad de opiniones. ¿Ves? Yo honestamente aún no estoy claro a qué segunda forma de energía se refiere, porque lo que tenemos aquí a la derecha en el cuadro del documento 42 son los sistemas de energía no espirituales, creo que le llama el revelador. ¿Ves? Pero no sé si realmente a qué se está refiriendo. Por eso es mi duda. La estoy buscando por aquí. Ya te voy a decir cómo las llama el revelador. Sistemas de energía universal no espirituales. Página 469 de la versión azul. ¿Ve? Estos son sistemas de energía no espirituales. Eso es importante colocarlo. Y eso que tienes en rojito que dice la gravedad de la isla del paraíso y la gravedad espiritual, ¿no sería del Hijo Eterno? ¿Por qué has puesto Padre Universal? A ver, Eh, pero en realidad... podría ser,
claro, podría, sí, ahora que en eso no lo había pensado, por eso es importante que lo conversemos. ¿Podría referirse a la isla? No, yo creo que tiene más sentido que se refiera a la gravedad espiritual del Padre, del Hijo Eterno, porque están hablando del Espíritu Infinito, ¿verdad? Ujú. ¿Qué les parece a ustedes? Tienes razón. Allí le voy a colocar Pero la esa isla, rayita para estudiarlo, porque me parece, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Espíritu Infinito. Y antes de él hay dos personalidades, ¿verdad? Y él es atraído hacia ellas dos porque ellas son su fuente de origen, su fuente creador. Entonces tiene más sentido decir que la fuerza de gravedad a la que se refiere el revelador consisten en la fuerza de atracción del Padre Universal y del Espíritu y del Hijo Eterno y original. Me gusta ese razonamiento. esto, creo que, yo no sé, yo posiblemente me he expresado mal. Está Ah, bien, yo creo que perdona, creo que me he expresado mal. Yo decía que para mí sí tenía sentido la gravedad de la isla del paraíso, ¿verdad? Porque la isla del paraíso, definitivamente en el paraíso abajo Atrae lo hay material. atracción material, ¿verdad? mm. Pero también hablaban de que el Hijo Eterno se encarga del espíritu y él, La gravedad espiritual. sí, la gravedad espiritual, Converge en el Hijo Eterno. gracias, algo así. Sí, Entonces, por pero eso yo decía, ya, de repente es una observación. Ah, no, pero observa que tienes razón, Ketty, porque leamos la expresión desde aquí, mira, desde acá. Y este espíritu no se está refiriendo a algo material, sino a algo espiritual. Y la isla del paraíso bueno, es material. conserva la gravedad material y no espiritual. Por eso es que tiene sentido que sea la gravedad o la fuerza de atracción tanto del Padre como del Hijo y no de la isla del paraíso, porque se Tienes- está refiriendo a un espíritu. Sí, es verdad, es Sí, cierto. sí, no, tienes mucha razón. Te das cuenta de lo importante de conversarlo, verlos entre varios, porque así uno se pueden confrontar ideas y aclarar para que esto no... La idea es que estos comentarios salgan lo más precisos posible. Te agradezco eso, Ketty. Muchas gracias. Seguimos con el otro párrafo. Por supuesto. A ver. Sobre la semilla. Sobre estas semillas de existencia potencial difundidas por toda la creación central, Abona, de los dioses, el Padre actúa y la personalidad de las criaturas aparece. Luego, la presencia de las deidades del paraíso ocupa todo el espacio organizado, Abona, y empieza a atraer eficazmente a todas las cosas y a todos los seres nativos de Abona y del paraíso, hacia el paraíso. Yo pienso que en este párrafo, gracias, Ketty, yo pienso que en este párrafo el revelador se refiere a los nativos de Abona porque introduce esta expresión y la personalidad de las criaturas aparece, es decir, aparecen seres diferentes a las tres deidades. Ya no es el Padre, ya no es el Hijo ni el Espíritu solamente quienes están en esa inmensa creación que es el paraíso y los 1.000 millones de mundos de Abona, sino que ahora en este momento, en algún momento en la eternidad, pero posterior a la existenciación del Hijo del Espíritu Infinito, se crean las condiciones y se traen a la existencia. ¿A quiénes? Pensamos que a los nativos de Abona y a los nativos del paraíso, y posiblemente en ese mismo momento también se trajeron los espíritus rectores y algunos otros seres, pero como los reveladores no lo dicen, queden conjeturas de si si se pueden ubicar en ese tiempo al cual se refieren los reveladores.
Por eso es que acá comentamos que se refiere a los nativos de Abona y del paraíso. Esta expresión fue la que nos hizo pensar de esa manera, que es en este preciso momento en que aparecen los nativos del paraíso y los de Abona. No sé qué opinan ustedes. Todos aparecen al mismo tiempo. Aparentemente. No, Porque, es que no hay datos de los reveladores. o sea, en la eternidad todo sucede al mismo tiempo. De hecho, como estas son criaturas, yo pienso que en la eternidad lo que ocurre al mismo tiempo es la aparición, por llamarlo de alguna forma, la aparición de los 7 absolutos, la personalización del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, y la existenciación de la isla del paraíso. Esos son acontecimientos que ocurren paralelamente. Y observen esto, ¿no? Abona, aunque fue fue existenciado en la eternidad, no forma parte de los 7 absolutos. Por lo tanto, debe haber allí una separación de tiempo entre los 7 absolutos y la traída a la existencia de Abona. Debe haberlo, y la Trinidad tampoco forma parte de los 7 absolutos. La Trinidad es posterior, de manera cronológica, viéndolo de manera cronológica, es posterior a la existenciación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero como son acontecimientos de eternidad, pues para nosotros la única forma de imaginarlos y tener una idea de ellos es eso, concibiéndolos como actos que ocurrieron simultáneamente en la eternidad. Y lógicamente que están relacionados, todos están relacionados. Uno no puede decir quién fue primero o quién fue después. Como absolutos son fuente y centro, ¿verdad? Correcto. Fuente y centro, ya no son Dios Padre, o Dios Hijo, Dios Espíritu. Aún no lo son en ese momento. Y la isla del paraíso forma parte de esos absolutos. Es uno de los 3, los absolutos se dividen en 2 grupos. Los absolutos de actualidad y los absolutos de potencialidad. Los absolutos de potencialidad son el absoluto de deidad, el incalificado y el absoluto universal. Y los absolutos de actualidad son el Hijo Eterno y Original, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso. El Padre Universal, sea como Padre o como primera fuente y centro, no está incluido en en ninguno de estos 2 grupos, porque el Padre simplemente los contiene como deidad total, o como yo soy, los contiene. Bueno, esto es alta teología. Sí, sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Hay que digerirlo poco a poco. El Espíritu Infinito. Sí, poco a poco. aquí. Aquí. Ya. Okay. El Espíritu Infinito se eterniza al mismo tiempo que nacen los mundos de Abona, siendo este universo central creado por Él, con Él y en Él, de conformidad con los conceptos combinados y las voluntades unidas del Padre y del Hijo. La tercera persona se deifica mediante este acto mismo de creación conjunta, convirtiéndose así para siempre en el creador conjunto, creador de seres independientes y conjuntamente con el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original. Ahora entiendo. Creador conjunto. Ajá. Observen, el Espíritu Infinito se eterniza, aparece a la existencia al mismo tiempo que los mundos de Abona. Por eso le colocamos aquí en el recuadro: Abona es existenciado en la eternidad. Y él se convierte en un creador de seres, que lo puede hacer independientemente, como son todos los seres creados por él de manera directa. Lo puede hacer conjuntamente con el Padre o con el Hijo Eterno y Original. Depende de los requisitos y el plan
que concibió el Padre y el Hijo, él podrá actuar con uno, con el otro o entre todos para traer a la existencia realidades de deidad. Dime, Pepe. O sea, realidades personales, ¿no? Realidades personales. Correcto, correcto. Realidades. Ajá. Bien. Son los tipos grandiosos e impresionantes de la expansión creadora del Padre y del Hijo por medio de y en la acción de su asociado conjunto y ejecutivo exclusivo, la fuente centro tercera. No existe ningún archivo de estos tiempos agitados. Solo disponemos de las escasas revelaciones del Espíritu Infinito para justificar estas poderosas operaciones. Y Él se manifiesta, y Él se limita a confirmar el hecho de que el universo central y todo lo relacionado con este se eternizó al mismo tiempo que Él conseguía la personalidad y la existencia consciente. Gracias, Ketty. Bueno, observen lo siguiente. No existe ningún archivo de estos tiempos agitados. Hay un video que hice hace mucho tiempo llamado Los Registros Universales o el Registro Universal. Es un resumen de todos los seres que que se ocupan del registro de los acontecimientos, desde el planeta Tierra hasta el paraíso. En el paraíso están los registradores del paraíso, creo que se llaman así. Ellos registran todo lo que ocurre. Y dicen los reveladores que ellos hay archivos materiales o físicos, hay archivos espirituales y hay una tercera categoría de archivos que no recuerdo. Hay seres que actúan como archivos vivientes, son la memoria de todo lo que ellos guardan. Pero ni siquiera estos seres y ni siquiera en el paraíso hay registros de la existenciación del Hijo Eterno y del paraíso y del Espíritu Infinito y el universo central de Abón. Ni siquiera allí. Y le subrayé en ese cuadrado, observen que el revelador utiliza la palabra eternizo para referirse a un acontecimiento ocurrido en la eternidad. Y ese acontecimiento, esa palabra eternizar, se puede aplicar tanto a realidades materiales, físicas, como a realidades de deidad, a personas. Era lo que habíamos hablado antes, de que el revelador para referirse a hechos ocurridos en la eternidad utiliza ese término, entre otros, eternizar, existenciar. Ajá, déjame arreglar este cuadrito aquí que se me... ok, así está mucho mejor. Bien. En resumen, el Espíritu Infinito declara que puesto que Él es eterno, el universo central también lo es. Este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. La historia del universo maestro comienza con la existenciación de Abona, la primera edad universal. No se sabe absolutamente nada y no existen archivos respecto a cualquier acontecimiento o actividad anterior a esta prodigiosa erupción de energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el inmenso universo que existe y que funciona tan exquisitamente en el centro de todas las cosas, Abona. Más allá de este acontecimiento se extienden las operaciones impenetrables de la eternidad y las profundidades de la infinidad, misterio absoluto. Ah, correcto, gracias, Ketty. Allí les coloqué algunas expresiones que utilizan los reveladores para referirse a acontecimientos ocurridos en la eternidad, tales como la eternidad pasada, casi desde la eternidad. Allí a la derecha les coloqué el documento, la sección y el párrafo donde se encuentra esa expresión, los albores del tiempo, impenetrables de la eternidad y profundidades de la infinidad.
todas esas expresiones las utilizan, y creo que otras más, las utilizan los reveladores para referirse a acontecimientos ocurridos en la eternidad, en esa eternidad pasada o en algún momento de la eternidad, dicen ellos. Bien. Y aquí el revelador nos dice que la historia registrada, por llamarlo de alguna manera, comienza a partir de la existenciación de Abona. Bien. Y estos reveladores fueron creados después. En fin. Ajá, dime. Voy a rodar acá para que se pueda leer de manera completa. Gracias. Pero no hay observaciones acá, ¿no? No sé si quieren hacer algún... No. Estaba haciendo un detallito porque pensé que Ajá, había habido un error a la hora que tú corrías. Ya, está ajá. bien. Sí, está bien. ¿Hay algún detallito, alguna pregunta que quieran hacer o un comentario? Con todo gusto. Los reveladores nos dicen que todo lo que sucedió antes de Abona es misterio absoluto. Sí, ¿y por qué es un misterio absoluto? Porque ni la mente finita, ni la mente axónita, ni la mente superaxónita pueden comprender acontecimientos que son de naturaleza absoluta. En ninguno de esos tres niveles de mente es posible, o con ninguno de esos tres niveles de mente es posible comprender esas realidades que simplemente no son digeribles, sino por una mente absoluta. Siguiente párrafo. Ok. Describimos de esta forma el origen secuencial de la fuente centro tercera como una condescendencia interpretativa hacia la mente de las criaturas mortales, atada al tiempo y condicionada por el espacio. La mente del hombre necesita tener un punto de partida para poder imaginarse la historia del universo. Y se me ha ordenado que proporcione esta técnica para que pueda acceder al concepto histórico de la eternidad. Para la mente material, la coherencia exige que exista una causa primera. Por eso consideramos como un postulado que el Padre Universal es la fuente primera y el centro absoluto de toda la creación, al mismo tiempo que enseñamos a la mente de todas las criaturas que el Hijo y el Espíritu son coeternos con el Padre en todas las fases de la historia universal y en todos los ámbitos de la actividad creadora. Y hacemos esto sin descuidar de ninguna manera la realidad y la eternidad de la isla del paraíso y de los absolutos incalificado, universal y de la deidad. Observen que aquí el revelador, gracias, que aquí el revelador utiliza esta expresión, condescendencia interpretativa. Es, la forma como ellos nos presentan estos acontecimientos de eternidad es con la finalidad de que nuestra mente, acostumbrada a verlo todo en secuencia, con un punto de origen, un proceso evolutivo y un punto final, pues esa es la única manera que tienen ellos de darnos a entender o que nosotros comprendamos a ciertos, no todos aquellos acontecimientos que son reales y que ocurrieron en la eternidad. Por eso les hacía aquí un pequeño comentario. Para comprender la realidad circundante, la mente finita necesita puntos de referencia conceptuales en el tiempo y en el espacio. Necesitamos tener un principio siempre, y un fin, y necesitamos entender que entre el punto de inicio y el punto final hay un proceso secuencial. Nosotros todavía no a nosotros nos resulta un poco difícil comprender que en nuestra evolución, desde la etapa animal a la etapa de hombre, hubo mutaciones repentinas, que es el término que utilizan los reveladores.
de pronto aparecía una especie que no tenía, que no tenía origen. Apareció ya de momento y de esa especie se originaron otros seres. A esas especies que aparecían así de manera repentina y sin un antecedente que las originara, se les llaman los reveladores, mutaciones repentinas. Hasta ese concepto se nos hace difícil entenderlo porque nuestra mente está acostumbrada pues a nuestra racionalidad, a nuestra forma de ver las cosas. Por eso el revelador hace esta aclaratoria para que la tengamos presente, que aunque se narran acontecimientos en una escala cronológica, ellos realmente no ocurrieron así. Bien. Ya es suficiente con que la mente material de los hijos del tiempo sea capaz de concebir al Padre en la eternidad. Sabemos que todo niño puede relacionarse mejor con la realidad, dominando primero las relaciones de la situación padre-hijo y ampliando después este concepto hasta abarcar a la familia como un todo. Posteriormente, la mente, en desarrollo del niño, será capaz de ajustarse al concepto de las relaciones familiares, de las relaciones de la comunidad, la raza y el mundo, y luego a las del universo, del superuniverso e incluso del universo de universos. Sí, con esto los reveladores nos están diciendo que aunque nuestra mente actualmente solo comprende las realidades materiales de nuestro mundo, en la medida en que vayamos subiendo hacia el paraíso, esa mente se irá ampliando, luego de esta vida será una mente morontial capacitada para comprender las realidades morontiales, y cuando iniciemos nuestro crecimiento como espíritu, esa mente se irá fortaleciendo y desarrollando para comprender las realidades espirituales hasta donde nos lo permita nuestro nivel de progreso. Eso pienso que es el mensaje que nos transmite el revelador en ese párrafo. 2. Sigo leyendo. Bueno, sí. Salvo que alguien quiera leer. Está bien, si alguien quiere leer, yo no tengo problema, yo feliz de leer. O Martita. Martita, ¿tú quieres leer? Abre tu No, micro. jefa, sigue tú que inspiras. Ya, Martita. Ok, 2. La naturaleza del espíritu infinito. El creador conjunto existe desde la eternidad y es uno, de manera total y sin restricción, con el Padre universal y el Hijo eterno. El espíritu infinito refleja a la perfección no solamente la naturaleza del Padre paradisíaco, sino también la del Hijo original. ¿Sigo? Sí. A la fuente centro tercera se le conoce por numerosos títulos: el Espíritu Universal, el Guía Supremo, el Creador Conjunto, el Ejecutivo Divino, la Mente Infinita, el Espíritu de los Espíritus, el Espíritu Madre Paradisíaco, el Actor Conjunto, el Coordinador Final, el Espíritu Omnipresente, la Inteligencia Absoluta, la Acción Divina, y en Urantia se le confunde a veces con la mente cósmica. Okay. Bueno, permíteme, Ketty, aquí quise subrayar o hacerles resaltar la palabra mente infinita. Y hemos tomado del documento 116, sección primera, párrafo 3, una clasificación que dan los reveladores allí. Existe la mente del Padre Universal. Hasta ahora no encontré el nombre que le dan los reveladores a la mente del Padre Universal. En algunos casos se le llama, ellos le dicen la mente infinita, pero la mente infinita como tal es el título que le dan al Espíritu Infinito. Por eso no quise colocarle acá un calificativo, la mente del Padre Universal. Esta es la distribución de la mente. Tenemos la mente del Padre Universal,
la mente del espíritu infinito, llamado la mente infinita o absoluta. Tenemos la mente de los 7 espíritus maestros, llamada la mente cósmica, que es diferente a la mente infinita. Tenemos la mente de Dios el Supremo o mente suprema. Tenemos la mente del espíritu creativo del universo local, llamado la mente finita, universal o humana. Tenemos la mente de cada uno de nosotros como seres finitos, llamado la mente finita individual, y tenemos la mente de los controladores físicos maestros, quienes se encargan de controlar los procesos mentales de los animales. Esta es una clasificación que se da aquí, o una mención de los diferentes tipos de mente. La mente cósmica de los 7 espíritus rectores se derrama sobre los 7 superuniversos. En cada uno de esos superuniversos, entonces, además de estar en cada uno de los universos locales, además de estar abrazado por la mente cósmica, de allí emana un potencial de mente que es la mente individual o universal de la madre divina o de espíritu creativo de cada ser, de cada universo local. Luego está nuestra mente y están los controladores físicos. No coloqué aquí a los 7 espíritus ayudantes de la mente porque ellos, pienso que ellos en sí no representan la mente, sino son algo así como agentes ejecutores de la mente o agentes activadores. Ellos seguramente. ¿Ah? No tienen personalidad, pues, ¿no? También eso, y que ellos, los reveladores dicen que ellos forman parte del circuito mental del espíritu creativo. Entonces, si forman partes, ellos no actúan como agentes individuales. Y aquí quise representar las mentes individuales, las mentes de cada ser o grupo de ser. Y no encontré un calificativo para calificar o para llamar a la mente de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Por eso no lo coloqué aquí. Perfecto. Okay. Pepe, no sé qué pudieras tú agregar a esto. Todo este capítulo se refiere al espíritu infinito, ¿verdad? Correcto. El espíritu infinito, como parte de la Trinidad, incluye pues la mente del Padre, la mente del Hijo y de los espíritus creativos de los universos locales que se desprenden del espíritu infinito, ¿verdad? ¿Son creación del espíritu infinito? ¿O me equivoco? Correcto. No, correcto. Los 7 espíritus maestros, dicen los reveladores, que son las creaciones primarias del espíritu infinito. ¿Qué significa eso? Que son los primeros seres creados por el espíritu infinito. Después creó todos los demás, pero ellos fueron los primeros seres creados por el espíritu infinito. El objetivo de este cuadro es este, ¿no? El Padre Universal es la mente infinita. Esa parte de esa mente infinita él la delega en el espíritu infinito, como mente infinita o mente absoluta. El espíritu infinito distribuye, delega, reparte esa mente en los 7 espíritus maestros que constituyen la mente cósmica. Cuando los reveladores se refieren a la mente cósmica, se están refiriendo a la mente, a esa dote mental que es controlada por los 7 espíritus maestros. Los 7 espíritus maestros delegan, emanan, irradian esa mente también directamente. Esto lo vamos a dejar aquí para explicarlo. Déjame colocarlo en otro color, porque esto no, aquí esto es un punto aparte. Ya lo vamos a explicar. Los 7 espíritus ayudantes de la mente, directamente, ellos distribuyen la mente al espíritu creativo de cada superuniverso. Y el espíritu creativo
con la ayuda, la asistencia de los 7 espíritus ayudantes de la mente, distribuye la mente a los seres finitos y la mente animal. Esa mente animal es controlada exclusivamente por los controladores físicos maestros, mientras que nuestra mente pues está sometida a la influencia de los 7 espíritus ayudantes de la mente y a nuestras propias decisiones. Y el espíritu infinito directamente otorga la mente suprema a Dios el Supremo. Los coloqué allí en ese orden, pero merece una explicación aparte la mente suprema. La mente suprema es la dotación exclusiva del Espíritu Infinito, la dotación mental exclusiva del Espíritu Infinito a Dios el Supremo. Como ya estamos sobre la próxima vez, la sugerencia sería comenzar desde aquí, pero podemos hacer algún comentario sobre este rectángulo que tenemos aquí y así nos preparamos para la próxima sesión. Para una mejor comprensión. Disculpa, yo le estaba dando de cenar a mi mamá, pero escucho, pongo el volumen bien alto y escucho allá en el dormitorio y seguí ahora lo voy a volver a mirar, ¿no? A la reunión, porque hay unos datos que no, ahí me quedaron como que con inquietudes en la mente, pero, y este es un tema importantísimo que la humanidad debe de discernir y de comprender, sobre todo las cuestiones de la mente del ser humano, cómo es creada, para qué fue creada, y el potencial que real y sinceramente todos tenemos para poder salvar el alma y contribuir en eso. Es profundo, esto es un tema muy profundo y te agradezco que lo trates con tantísimo respeto, Jairo, como tratás todo, y que te dediques tanto en la explicación, realmente es bellísimo. Una cosa es observarte acá y otra es escucharte desde lejos. Gracias. Gracias. Sí, hermano. Hacía mucho que no estudiábamos juntos. Sí. ¿Sí? Y nos merecíamos un tiempo de nuevo de lectura y de estudio. ¿Sí? Sí. En serio. Bueno, voy a terminar de darle de cenar a mi mamá y me despido de ustedes. Un abrazo. Amén, muchas gracias. Abrazos para ella. Bendiciones, amén. Gracias. Igualmente, bueno. Muchas gracias, Marta, Pepe, Ketty, Mario, Miriam. ¿Qué se nos hizo Rita? Parece que se fue, no sé. Se desconectó. Se desconectó, sí. Ah, ok. Por aquí está Marta. Ahí está Martica. Solo una cosita, Jairo, antes de cerrar. Creo que tú nos aclaraste que 7 espíritus maestros o 7 espíritus rectores dependía de la traducción de la edición del libro. Sí, eso es correcto. Hasta en la versión azul que tengo habla de los 7 espíritus rectores. Sí. En esta versión europea ya se le llama a los 7 espíritus maestros. Y espíritu supremo sí es diferente, ¿verdad? Sí, porque eso es una terminología que se usa para agrupar a lo que llaman los reveladores los 7 espíritus supremos. Tal vez supremos en relación, tal vez se le otorgue la palabra, el calificativo supremo, por su relación con la realidad finita. Es probable. Por el supremo, claro. Chao. Adiós. Bueno, que pasen feliz noche todos. Semana, linda noche. Amén, igualmente. Bendiciones, hermano. Miriam. Chao. Gracias. Bueno, feliz noche a todos. Gracias.